La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos acompaña vía telefónica Cuitláhuac Valdés, subsecretario de Educación en La Laguna de Durango. Gracias por acompañarnos. Les saludamos Marcela Pámanes y Juan Ceballos. ¿Qué tal, Marcela? Juan, es un gusto poderles saludar a ustedes y a todos los radioescuchas. Y bueno, dos temas, el que teníamos hace unos momentos sobre los resultados de la prueba PISA de la OCDE y cuál es la opinión del subsecretario de Educación en La Laguna de Durango. Gracias. Pues muy lamentable estos resultados. Es un foco rojo y que si bien es cierto, no mejoramos, tampoco empeoramos, seguimos con este rezago educativo de 15 años a la fecha, de tal manera que si no tenemos conciencia de la magnitud del problema que hoy actualmente enfrentamos, pues difícilmente cada quien dentro de su ámbito de responsabilidad podamos enfrentar. Yo siempre he dicho que la educación es la columna vertebral del Estado mexicano y mucho de lo que hoy padecemos como sociedad pues es debido a hoy por hoy la educación que tenemos. Y sin lugar a dudas, si bien es cierto que hoy fue una evaluación en cuanto a ciencia, lectura y matemáticas, y que estamos situados precisamente ahí dentro de los países que componen la organización de la OCDE, en el lugar número 35, también es cierto que no podemos evaluar algunos otros temas de formación en los niños y en los jóvenes que tienen que ver con la autoestima, con la valía propia, la manera de comunicarse, desarrollarse, el trabajo en equipo, en fin. Son una serie de situaciones de formación integral que tenemos que poner mucha atención y no solamente se circunscribe a la Secretaría de Educación Pública y a las entidades federativas. También necesitamos ver cuál es el papel, y sabemos, pero qué estamos haciendo como padres de familia para ir en el acompañamiento de nuestros hijos. Tenemos los consejos técnicos escolares, los consejos de participación social, los mismos medios de comunicación que hoy por hoy son parte fundamental para difundir, bueno, primeramente hacer conciencia de esta magnitud del problema que tenemos. Si no hacemos verdaderamente conciencia y un análisis de este problema, difícilmente vamos a poder avanzar, ¿no? Hoy por hoy, y lo comentaba el secretario de Educación Pública a nivel nacional, pues precisamente esta reforma educativa y con un modelo educativo que ya se está implementando es una de las partes sensibles y una de las primeras tareas, prioridades que el señor gobernador del estado de Durango va a atender, y que es precisamente con la educación. Ahora, el día de ayer platicábamos con el doctor en educación Francisco López, quien hablaba de la necesidad de una reforma más a fondo, es decir, la reforma educativa. Él hablaba de que tendría que pasar una generación todavía para poder ver los resultados positivos de la reforma educativa. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo lo aseguro que países como Corea del Sur, Finlandia, Suecia, Hong Kong, le entraron a la cuestión de la reforma educativa hace 30 años, en algunos casos 40 años. Si bien es cierto que no nos podemos esperar precisamente esos 30, 40 años para ver si funcionó una determinada reforma, lo que sí es que hay que estar evaluando, analizando y midiendo cuáles han sido los avances. Yo coincido precisamente en el caso de México, es una maquinaria muy pesada, que si bien es cierto, pues el maridaje que hubo entre el sindicato y la misma secretaría, pues no se pudo avanzar en esta situación, pero sí un problema tan grave que nos va a llevar décadas, en cuando menos tener los mismos niveles que tienen hoy por hoy estos países,
y que el día de mañana tenemos que, hoy por hoy, y igualmente el día de mañana tenemos que competir con ellos. Por ejemplo, los hijos de los padres con niveles adquisitivos, es un promedio de 47,000 pesos, tienen un rezago de un año de escolaridad frente a los niños de países de la OCDE, y estoy hablando de los de México, mientras los menores cuyos padres tienen ingresos por 7,700 pesos tienen un rezago de 4 años. De esa magnitud es el rezago que hoy tenemos a nivel mundial. Y nos tenemos, muchos han dicho, no, pues vamos a compararnos con los países latinoamericanos. Digo, creo yo que necesitamos compararnos con los mejores países. Sin embargo, hay aún otros analistas que son más pesimistas todavía. Es decir, y digo más pesimistas que, por ejemplo, el propio Francisco López o Jorge Fernández Menéndez, quien también habla de la necesidad de una generación. Pero digo, hay otros más pesimistas que dicen es que si no hay un cambio radical en el sistema político, económico y social del país, no podrá haber ninguna reforma que tenga a bien obtener resultados positivos, y concretamente la educativa. Porque mientras los padres de familia sigan dejándole en su totalidad la educación a la escuela, mientras el gobierno siga utilizando a los maestros como carne electoral, como un baluarte partidista, mientras siga esa actitud burocrática por parte de los profesores sin una actitud realmente de enseñar, y sobre todo mientras no se prohíje la calidad del gasto y no la cantidad. Es decir, el hecho de que si bien se invierte mucho dinero en educación, esta inversión no es la adecuada, porque la mayoría se va en la obesa burocracia administrativa y magisterial, y muy poco se va en generar una mayor calidad de educación. Es decir, mientras no se corrija todo esto, no habrá reforma que valga. ¿Qué opinión le merece? Definitivamente coincido con usted plenamente. Hoy por hoy, si no hay un cambio político, democrático, verdaderamente en el país, regido por una ética pública y un buen gobierno, pues difícilmente cualquier reforma que se quiera implantar, pues difícilmente va a tener los resultados que estamos esperando. Hoy por hoy necesita también haber moralidad en la política, de tal manera que los que diseñen y igualmente implementen políticas públicas educativas, pues tengan la calidad moral para y el reconocimiento y la experiencia para poder aterrizar o implantar cualquier reforma. Coincido plenamente con usted. Va a ser muy difícil que una persona que tenga todo el ánimo, toda la experiencia, pero si no tiene el apoyo, o no será este cambio en el sistema que actualmente hoy vivimos, y que no solamente en lo educativo, también ese problema que usted menciona cuando vemos en el sistema judicial, vemos en la cuestión de energética, en la cuestión de muchos otros temas que, sin lugar a dudas, si no hay esa moralidad política regida bajo esa ética y buen gobierno, pues difícilmente vamos a poder llegar a los resultados que esperamos y que nos preocupan mucho. Yo también soy padre de familia y veo lo que se está enfrentando mi hijo, ¿no? Es una cuestión de conciencia, no solamente el gobierno, sino toda una sociedad participativa también. Hace falta que participe la sociedad, que sea más crítica en ese sentido. Muy bien, ingeniero Cuitláhuac Valdés, subsecretario de Educación en La Laguna de Durango, nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contexto. No, al contrario. Muchas gracias y saludos, Marcela. Hasta luego. Saludos también.